Es que deberías de comer mejor, deberías de hacer más ejercicio. No es un deleite, no es algo que se produce de manera natural. Y la vida espiritual es algo que necesita producirse de manera natural. ¿Cuándo has visto un árbol que le dices, debes dar fruto? Él los da porque es su naturaleza y porque tiene la vida. Si eres constante, si eres perseverante, vas a poder ver el fruto. Yo creo que al hacer las cosas bien y de la mejor manera, vas a mostrar mayor impacto. Gracias por estar con nosotros. Esto es Buena Nueva, eso son una mesa de amigos, de testimonios, y hoy se pone el nepotismo, la familiaridad. Se impone. Se impone, se pone, se repone y se transpone. Porque está aquí con nosotros, conmigo en la cabina, un primo hermano, pero que no sabíamos que éramos primos. Pero más hermano que primo. Pero más hermano que primo, porque pues nos adoptamos. Él es Jesús Palafox, él nos va a platicar quién eres, mi querido amigo, primo, porque nos conocimos en redes sociales, estábamos ahí en contacto, poquito a poquito, me envió un libro, él es escritor, aparte de muchas otras cosas que ahorita nos va a ir platicando. Vamos a ir desglosando un poco de su vida, de su trabajo, de lo que está haciendo y la importancia de tener personas de fe y personas exitosas y personas con un corazón abierto y dispuestos a trabajar y también a motivarnos. Así que, amigo, saludo post-COVID. Post-COVID, de puñito. Así que ya yo es muy raro que tenga primos y todo con el apellido Palafox. De hecho, soy poco de familiares, pero nos adoptamos. Así nos adoptamos es. Y ahorita nos vas a contar la historia de dónde eres Palafox y si hay alguna lugar en un punto en donde nos crucemos y donde tengamos raíz. Yo creo que sí, Paco. ¿De dónde eres, mi querido primo? Culiacán, Sinaloa. Desde Culiacán. Y vamos a decir allá. que nuestro invitado que ahorita acaba de venir solamente al podcast, tomó un vuelo y viene aquí a platicar. Así que gracias, qué honor, qué gusto. Y te escuchamos, amigo. Pues vengo de Culiacán. Paco, como dijiste hace un momento, yo me dedico a asesorar empresas. Soy consultor de empresas, desarrollo empresas en temas de procesos para certificaciones en normas ISO, para empresa socialmente responsable, para generar franquicias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el pretexto de lo que hago. Como normalmente digo, hago lo que me gusta, pero también hago lo que me encanta. Y lo que me encanta es el ministerio. Ahí servimos en Culiacán, estamos en una iglesia, su iglesia, así se llama, su iglesia, en la ciudad de Culiacán. Y estamos sirviendo junto a un equipo. Mi esposa se llama Ruth, tengo 3 hijos, Josué, Natanael y Santiago. Y muy contento de estar aquí contigo, de estar platicando y bueno, de poder platicarles lo que Dios ha hecho a través de varias cosas, ¿no, mi Paco? Entonces, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y te faltó también mencionar este libro que se llama Bendición de Naciones. Ah, sí. Ahorita lo voy a platicar. Por medio de una generación de reyes y sacerdotes. Bendición de Naciones. Vamos a ver qué es esto. Tiene una mariposa ahí y dice Bendición de Naciones. Vamos a ver cómo podemos ser bendición de naciones, qué es la bendición de naciones. Pero ¿por qué la mariposa, por ejemplo? Pero ahorita te lo voy a platicar. La anécdota, yo me la sé, viene ahí escrito y ahorita nos vas a platicar. Así es. Pero comencemos desde el principio. Aquí viene música así de pling, como de arpegio, como de despertando del sueño. Nos vamos en un flashback, blanco y negro, y estamos viendo en dónde naces, quiénes son los miembros de tu familia y cómo hay ahí esa relación con padre, mamá y hermanos. Sí, mira, justo, Paco, bueno, como decía, soy de Culiacán, Sinaloa. Mi papá es de una región, probablemente ahí saliste tú también, probablemente, no lo sé, de una región al norte de Sinaloa. Sinaloa y Sonora antes eran un mismo estado. Creo que se llama norte de México, para la gente norte que nos ve en otros noroeste de México. Todavía está lejos de Estados Unidos. Tenemos a Nogales, Arizona, como a 12 horas. Y es una zona, es una ciudad muy bonita, muy, muy especial. Y Sinaloa y Sonora eran un mismo estado. Entonces, en la parte central estaba un lugar, una ciudad que todavía está, es Pueblo Mágico, que se llama El Fuerte. Y ahí llegó una comunidad española y de ahí se cree que salieron los Palafox.
Bueno, de esa región. Entonces, no es broma, yo cuando me presento digo, me llamo Paco Palafox. Palafox, soy mexicano por parte de mi mamá y Palafox por un ex amigo de mi papá. Así Español es. por parte de un ex amigo de mi papá. Así es, Paco. Entonces, De hecho, todo este programa es para eso, ¿no? Para que puedas encontrar tus raíces. Gracias. Padre, Y regresa. sanar y llorar. Ya compré cigarros por ti. Ya la leche ya está en la casa, el Ven, pan. padre. Ven, padre. Entonces, en esa región, de ahí sale mi papá. Esa región la convierten en una presa y reubican a las personas, ¿no? Entonces, a ellos los mueven hacia el lado de Sinaloa. Ahí hay un lugar, un ejido, llamamos aquí en México, que son como pequeños lugares en desarrollo, pueblos, no sabría cómo explicarlo mejor. No es un municipio. No es un más municipio, no pequeño. es una ciudad. Es un ejido. La diferencia que tiene es que les dan tierras para trabajar y un lugar para vivir, ¿no? Ahí colocaron toda una comunidad, Palafox, y de ahí vengo. Pero lo dirás de broma, pero en el caso mío sucedió que no crecí con mi papá. O sea, yo no crecí con mi papá. Cuando yo tenía 16 años empecé a buscar a mi papá porque sentía un vacío que todos sentimos y que yo pensé que lo iba a llenar a través de conocer a mi papá. Cuando yo lo conozca, hable con él, voy a poder entender muchas cosas y este vacío que siento, porque yo creo que Dios nos creó con ese vacío existencial porque solo lo puede llenar Él. O sea, bueno, Él no nos creó con el vacío, perdón, aclaro, sino nosotros necesitamos de Él y por esa razón sentimos ese vacío. Yo pensé que mi papá lo iba a cubrir y a los 16 años empecé a buscarlo. Entonces, cuando yo encuentro a mi papá, queriendo llenar ese vacío, rápidamente empezamos una muy buena relación con mi papá. Hasta el día de su muerte ya falleció. Pero él rápido me dijo, quiero que conozcas a tus hermanos, porque tenía medios hermanos, ¿sí? Entonces él lo hizo al estilo norteño, con una carnita asada. Entonces... Pero, perdón, los medios hermanos eran más pequeños que tú. Más grandes que yo. Ah, más grandes. Más grandes que Más yo. grandes. Bueno, tengo uno más grande. Ajá. que si tú lo ves tiene facciones parecidas a la tuya, porque te digo... Muy guapo. Gracias. Exactamente. Los Palafox nos caracterizamos por eso. Exacto. Entonces, Aunque hay excepciones. Culiacán. Tenía que haber una, ¿no, Paco? Otro de mi misma edad y una hermana más chica. Yeah. Y aparte tengo otros hermanos más chicos, pero haría la historia demasiado larga, ¿no? Sí, pero el punto es de que cuando íbamos a tener ese encuentro, imagínate encontrarte con tus medios hermanos, un adolescente con deficiencias, que no creció con su papá, con muchos resentimientos, dudas, preguntas, sin Dios en su vida, pues era un gran reto, ¿no? ¿Había un resentimiento? Claro. Había... Sí, fíjate que yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué no tuve una familia normal, por ejemplo? ¿Qué hice yo? ¿Qué culpa tengo? Y en realidad no es que uno tenga la culpa o algo, son cosas que suceden, son cosas que pasan y que uno de niño, de adolescente, pues no lo logras asimilar. Entonces cuando lo conozca dije, voy a llenar el vacío y él hizo eso y él me dijo algo antes de verlos. Me dijo, ellos son buenas personas, van a una iglesia. Hasta ese momento para mí todo era, no conocía de la fe. De la fe, del cristianismo, nada de eso. Entonces, cuando llegamos, pues empezamos a convivir. Ellos me trataron como si toda la vida me hubieran conocido, como si toda la vida hubiéramos estado juntos. Me trataron con algo que yo no entendía, ¿no? Había amor en sus corazones. Yo no lo tenía. Y entonces, pero no me dijeron nada. No me dieron ninguna letanía cristiana. Solo mi hermano de mi misma edad dijo, oye, ¿por qué no nos volvemos a ver la próxima semana? Voy a ver a unos amigos, vamos a jugar fútbol. Ven. Y seguimos conviviendo. Y lo hice. Y pues resulta que eran jóvenes de la iglesia, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces ya lo tenían todo fríamente calculado. De eso que fue casual. Fue así, qué casualidad. Entonces, un joven de la iglesia de ellos, cuando terminamos el partido de fútbol, que para mí todo era, o sea, la forma en que se llevaban era diferente. Yo percibía que había algo diferente, pero no lo entendía. Entonces, un joven de la iglesia, líder, después supe que era líder,
empezó a hablarme del Evangelio, empezó a compartirme acerca de Jesús. Y me dijo que Dios me amaba, que yo necesitaba recibirlo en mi corazón. Y tú sabes todo esto, ¿no? Entonces, él quería que yo hiciera la oración de fe. Y yo iba con otro amigo y me daba pena lo que me estaba diciendo porque nunca lo había hecho. Y entonces, cuando ya vio que de plano no había forma, me dijo, cuando llegues a tu casa, tú habla con Dios. Haz una oración sincera. Y esa, Paco, fue la primera vez que yo hice una oración sincera. En efecto, cuando iba a casa, no pude llegar, me paré en un lugar, había muchos sentimientos encontrados, ver a tu papá, a tus hermanos, encontrarte con muchas cosas, pero ahora escuchar que Dios te ama y verlo en ellos, ¿sí me explico? Verlo en ellos fue tan impactante que a la vez se volvió irresistible. Y por primera vez hice mi oración más sincera y le dije, Dios, ven a mi vida. Y ese día, 28 de junio de 1998. ¿Te acuerdas bien el día? Totalmente. 28 de junio de 1998, nunca más volví a ser la misma persona. Era como reencontrar o llegar a una familia verdadera en todos los sentidos, hablando espiritualmente o reencontrándote con el Padre terrenal y espiritual, algo así podríamos decir, que llenaba ese vacío que decías tener. Fíjate que sí, te voy a decir por qué. Sí, porque al día de hoy todavía mantengo una relación con mis hermanos en la iglesia como hermanos. O sea, así de cercano. Es que eso es, creo yo, bueno, no sé qué tan común sea, pero al menos en México es un poco difícil cuando sabes que tienes, de hecho, el decir medio hermano es un poquito agresivo. Ajá. A diferencia, por ejemplo, yo veo en Colombia, que es donde más personas conozco, y aunque no son de los mismos padres, se les dicen hermanos, no se ponen eso, medio hermano, y siento que las relaciones son un poco más comunes y se llevan mejor. Dicen, sí tengo otro hermano, que es de otro papá o de otra mamá, pero aquí en México sí es como, no, es mi medio hermano y lo evito, y hay resentimiento, o ya sea por la mamá, por el papá o por mí mismo, y es muy difícil. Y precisamente cuando platicábamos mientras comíamos hace unos días, eso me llamó mucho la atención, que tú dices, somos hermanos, me recibieron muy bien, no con ese resentimiento, no con eso de que, a ver, que dejó mi papá para heredarnos y lo peleó contigo, o tú por qué le quitaste algo a mí, o no sé. Entonces, para mí es muy importante eso, y que la gente también que ha pasado por una situación así, que está viviendo una situación así, puede entender que las cosas pueden ser diferentes. Sí, yo les diría a quien esté pasando por esa situación o haya pasado, que de verdad, solamente en Cristo puedes sanar eso para poder llevar o ir hacia una vida pues en victoria, porque esa situación solamente va a frenar tu desarrollo. Son cosas, yo lo he dicho así, de las cuales uno no es culpable cuando es niño, son decisiones que tomaron otros adultos en su momento y que ellos hicieron. No tuvieron que ver con nosotros, pero solamente la gracia de Dios puede producir esto. Entonces, eso es algo hermoso. Excelente. Y a partir de ahí, entonces, estás dentro de la iglesia. Sí. Ahí estamos hablando de qué edad aproximadamente y cómo fue que, o qué es lo que hacías, ¿no? Tú, en este caso también, tu mamá, ¿cómo tomó esta situación? Pues, porque una cosa eres tú, pero otra ya es la mamá. Sí, yo empecé a ir a la iglesia solo. O sea, como joven, empecé a asistir y a ir solo. Y sí fue como un encuentro, vaya, de esa situación, pero poco a poco lo fue asimilando porque empezó a ver los cambios también. Empezó a ver los cambios, la transformación en mi vida. Y recuerdo un momento clave de eso, ahorita que me estabas diciendo, me acordé, porque un día me llegó con un cura. ¿Sí? ¿Tu mami? Mi mamá, sí, me dijo, yo tengo la culpa que tú te me salieras del huacal y que, ¿verdad? Y te voy a llevar con el señor cura, de la familia así de mucho tiempo. Yo no te inculqué bien la religión, ya te engañaron y que no sé qué. Porque estamos hablando que hace, será más de 20 años eso, ¿no? Sí, no como 10. Sin sacar edades. Sin sacar edades. Pero el decir estoy dentro de una fe cristiana era un poco explosivo para la religión común, ¿no? Exacto. Para el catolicismo y todo. Entonces, sí, más aquí en México. Sí, entonces sí era señalado, y más en
en otro estado, como el norte de México. Sí. Entonces, eso, como una pequeña acotación. Entonces, me llevó y llegamos a un lugar, y íbamos a esperar al cura que iba a hablar conmigo, un joven descarriado que se había ido con los hermanos separados y que estaba mal, y que él lo iba a hacer entender. Llegamos y muy curioso, y es verdad lo que te estoy platicando, fue como su última esperanza, como que ya después de eso dijo, no tiene lucha, porque llegamos y no estaba el cura, ¿no? Entonces nos fuimos a un lugar afuera donde había como una reunión de señoras, ya sabes, señoras de la vela perpetua, como unas 100. Sin ofender a la vela perpetua. Como unas 100, más o menos. Doña Chabelita. Ándale, ahí estaba, es lo que estaba ahí. No, estaba un señor dirigiendo, cantando canciones y todo, y de repente empezó a decir cosas fuera de la palabra, y yo tenía muy poco tiempo, pero hasta yo podía entender que estaba fuera de la palabra. Entonces yo me puse de pie y le dije, eso que usted está diciendo no está en la palabra de Dios. Y eso le sorprendió mucho a él, pero más a mi mamá. Mi mamá dijo, siéntate. Entonces la señora, él dijo, ay, los hermanos separados aquí se metieron y que no sé qué. O sea, y ella me dijo, siéntate, me dijo, y las señoras, si iba a hacer un alboroto, Paco, a lo mejor no hubiera venido hoy. Cómo cambia todo, ¿verdad? Cómo cambian los multiversos. Mi mamá me sacó y me dijo, no tienes lucha, vamos con el cura, o sea, de plano estás muy mal. Y llegamos y le preguntó a la secretaria, y le dijo, ya llegó el señor cura, pásale. Me quedé helado, Paco. Yo nunca había entrado a una capilla, no sé si tú lo has hecho, tienes cara como de cura, como de obispo. Sí. Ajá. Entonces me quedé helado porque vi que estaba saliendo humo. Y no era una iglesia posmodernista, neopentecostal, con mucho humo por todos lados. No estoy diciendo que estoy en contra de eso, para nada, pero no era eso, estaba fumando el cura, a todo lo que daba, ¿no? Entonces a mí me impactó mucho, un joven que iba entrando, me impactó demasiado porque no me lo esperaba, jamás me esperé eso, pues. Entonces yo me quedé en la puerta, ella se metió y me dijo, pásale, para ella era normal, pásale, va a hablar contigo, mire, ese es mi hijo que le dije, el descarriado. Y yo no alcanzaba a entender la situación, ¿sí me explico? Uh-huh, sí. Y yo le dije, lo único que me salió a decirle al cura fue, usted me va a ayudar, usted va a hablar conmigo, usted, no, que sí, me dijo. Ok, le digo, pues yo creo que tendría que dejar de fumar primero, le dije, ¿no? Le digo, porque a mí me sorprende que usted esté fumando y que usted le sirva a Dios o no sé qué cosa haga aquí, ¿no? Y él se quedó helado también, nunca esperó que le dijera eso. Tenía su cenicerito ahí, colocó el cigarro, se quedó pensando y empecé a compartirle el evangelio, lo poquito que sabía. Uh-huh. Empecé a hablar el evangelio ahí. Mi mamá me decía, cállate, deja que él te diga. Y él le dijo, déjelo, él está diciendo algo correcto, le dijo. Entonces, me dijo él, al final me dijo, tienes razón, estoy intentando dejar el cigarro, me dijo. Y puedes orar por mí, me dijo. Entonces yo tenía en ese momento como 17 años, Paco. Entonces, fue para mí muy impactante, ¿no? Entonces desde ahí oré por él y ya le dije a mi mamá, le dije, me voy a ir a la casa, no sé si... No, yo me voy a quedar. Y se quedó platicando con él. Ella me dijo después que el cura había ofrecido una misa y que había hablado de la experiencia y había platicado acerca de mí. Pero esa fue como su última. Ya dijo, no, ya. Pero eso tampoco garantizó que fuera conmigo, ¿eh? Hay muchas cosas que Dios hizo, pero no garantizó. O sea, como que ella dijo, mi hijo bien, ya sí, lo entendí. Ni modo, bye, next. Ya. Así fue. Y entonces después de ahí, tú tienes este encuentro, este cambio, esta transformación. ¿Estabas estudiando? ¿Empezaste a estudiar? Sí, estaba estudiando y empecé a sentir la necesidad de hacer el seminario bíblico. Lo hice en Guadalajara. O sea, tomé la decisión, estaba en la prepa, tomé la decisión de ir a un seminario bíblico en Asambleas de Dios, en Guadalajara. Y ahí ese es mi... ¿Sentías que era un llamado así como Sentía que era un llamado. Sentía que era un llamado a prepararme a las misiones. Fíjate que tenía una visión que sentía yo
que era ir justo a la parte... bueno, a lo mejor hay gente que puede pensar que es algo raro, pero aquí como el Paco le gusta el chisme y me está preguntando y preguntando. Pero realmente tuve una visión en una ocasión. Y real. O sea, estoy hablando de una persona joven que sin ninguna inducción ni nada, pero simplemente me vi hablando en diferentes lugares, llegando a diferentes lugares, y vi que llegaba como a partes así en el sur de Sudamérica, en Brasil. Yo vi que estaba hablando y era mucha gente. Entonces yo lo interpreté que me tenía que ir para allá. Que a veces muchos jóvenes cometen ese error, ¿no? No entienden lo que Dios quiere hablarte. Y a veces hasta con manipulación de otros lados, ¿no? Pero en el caso mío era algo personal, entonces yo por eso me fui a estudiar. Hice el seminario bíblico, y yo pensé que mi llamado iba a ser... misionero. Sí, pero vamos a decirlo, el del status quo. ¿Sí? He escuchado tantos testimonios de pastores que estudiaron negocios y son llamados al ministerio. Conmigo fue al revés. Hice el seminario y Dios me llamó a los negocios. O sea, empecé a trabajar en negocios y en el ministerio. Pero yo pensaba, me estaba preparando para eso, ¿no? Pero no en los negocios de mi padre. ¿No la iglesia como negocio o sí? No, claro que no. Quiero que marques esa diferencia porque una de las cosas por las que estás aquí también es muy respetado quien vive, quien hace. Pero esa diferencia de tener un negocio, dedicarse a los negocios y a la fe cristiana pastoreando. Yo creo que es demasiado... Mira, cuando entiendes la palabra y vives en la palabra, definitivamente vas a ser una persona creativa, vas a ser una persona emprendedora, definitivamente. Y creo que el mayor error es interpretar que el llamado es no hacer nada más. ¿Sí me explico? Y creo que cada vez se va rompiendo más ese tabú, pero sigue existiendo. Decir, es que yo, por ejemplo, estoy haciendo esta labor y no puedo hacer nada más porque Dios se va a enojar, porque no va a santificar lo que hago y es algo incorrecto. Y como que dentro de la iglesia, como que de repente es que los jóvenes que se preparan un poco más o que son profesionales, o no son tan espirituales para ellos, o ellos mismos se la creen, que dicen, no, pues es que el que tiene el llamado es él. El pastor que ora, el pastor que lea la Biblia. Cuando yo creo que cualquier persona que verdaderamente conoce a Dios y vive en la palabra día a día, va a ser una persona productiva en lo que haga. Hace mucho tiempo yo escribía historias, pequeñas historias, relatos, y tenía una que se llama 17 años. En resumen, la historia era de un chico... No es la canción. Que en un llamado... hubiera sido yo creo que por ahí íbamos. Yo debía haber sido compositor de Los Ángeles Azules. Pero eran 17 años que pasaron. Es profético ese número. Donde era un chico cristiano que en un congreso, lo mismo, la emoción lo llamó. Él estaba, según mi historia, estudiando para ser abogado, creo. Ajá. Tenía una novia, planeándose casar y todo el rollo. Pero él dijo, no, mi llamado es pastoral, no voy a terminar mi carrera ni nada. Entonces metió a un instituto, después quería ser el trabajador en la iglesia y todo. El punto es que pasó 17 años preparándose y todo, y terminó en una iglesia que no florecía, todo no le salía bien, y después se enteró de que la novia se casó con otra persona, pero se separó. O sea, yo bien Rosa de Guadalupe. Ajá. El punto es que después de 17 años fue motivado a regresar a estudiar, porque su llamado dentro de a retomar, historia, pues. Exactamente, ajá, a retomar la vida que tenía, y aún se queda ahí como que volvió a ver a la chica después de años. Y la enseñanza era un poco detente, porque a veces por emocionalismo nos dejamos llevar. Así es. Pensando que es algo bonito y que Dios te está llamando a déjalo todo. Habrá quien sí tenga que dejar todo. Hemos tenido aquí también amigos, testimonios donde dicen, yo dejé absolutamente todo y 100%. Pero en esta ocasión, lo que tú me estás diciendo, y la invitación que también me gustaría para algunas personas que ven, no importa la edad que tengan, el retomar y detenerte. ¿Qué es lo que quiero? Quiero prepararme, quiero estudiar, quiero llevar, pero no dejarnos llevar tanto por la emoción, que Exacto. Es parte del emocionalismo de la vida cristiana, porque sin emoción tampoco se puede tener una unción. Era para que rimara. Estoy haciendo ya, después de Ángeles Azules, rap. Pero estamos evolucionando. Estamos ahí, vamos en eso. Pero eso me parece muy interesante. Entonces tú decides prepararte, estar aquí en esto, y eres una persona brillante en cuanto a las empresas y todo lo que estás haciendo, lo poco que he conocido de ti, pero... Ilumínenos, maestro. Ilumínenos. Mira, entonces... Óigame, no.
Te van a poner copyright, Paco, por eso. Oye, entonces, fíjate que empecé a trabajar, pensando yo, justo hice la escuela bíblica, lo que te digo, y empecé a trabajar y mi desarrollo profesional lo hice en los autos, en las marcas de autos. Y estuve en una marca de autos, ¿puedo decir la marca? Claro, Sí, de todas maneras se va a censurar. Ah, bueno, ahí va a aparecer ahí, pero van a pensar que dije una grosería, Paco. No, está Ni bien. modo. Bueno, estuve trabajando en Audi, esta marca alemana, como gerente comercial, y ahí llevaba un equipo de vendedores, y ahí va de dónde aparece esto, de dónde sale, de dónde surge el ser escritor. Que yo creo, y lo pongo aquí, que más bien soy un predicador que encontró en la pluma una extensión del mensaje. Estaba un mes, más o menos, creo que fue como un octubre. La meta de ventas para los que se dedican a vender saben que es muy pesada, y más si estás en el ministerio, que tu fin de semana es servicio, tu semana es chamba, cierre de mes pues es letal, ¿no? Porque es, híjole, llegar a las metas y todo. Ese mes teníamos metas muy altas y yo hacía una técnica que hacía el 1 a 1. O sea, a ver, quiero ver tus clientes 1 a 1, qué les falta, y te ayuda a destrabarlo. No, pues es que me está pidiendo que si le doy las placas. Ah, bueno, pues mira, aquí están, dale. A ver, ciérralo. A ver, ¿cuánto tiene de margen? O sea, cosas así. Ah, es que sí. Quiere que el color sea amarillo fosforescente, ¿no? Déjame ver, voy a hablar a México a ver si tienen uno, a Puebla, no sé. Entonces, estaba haciendo eso y estaba con un vendedor cuando de repente me dijo, hey, no te muevas, me dijo. Se te pegó una mariposa en la camisa. Y yo dije, ¿cómo? Y ya volteé. Y ya la vi, aquí tenía una mariposa. Entonces me dijo, no te muevas, te voy a tomar una foto. Sacó su teléfono, me tomó una foto y le dije, ¿ya se voló? Me dijo, no, me dijo, párate y ponte en otro lugar. Había un lugar muy bonito así con maderas, para tomarte otra, me dijo. Y me paré, me tomó la segunda foto, pero la mariposa no se fue. Sabía dónde estaba lo bueno, ¿verdad? Era de colores, no era negra. Era de... Okay. Exacto. Digo, aclarando, ¿no? Porque sí, ya es un mal agüero. Una negra, dices, exactamente. Era una de colores. Sí, de colores. Así, mira, más o menos. Monarca. Así. Entonces, me fui el distribuidor era todo de cristal. Culiacán es, para los que no lo saben, que no son de México, es una región muy calurosa. Todo está con aire acondicionado. No puedes estar si no hay aire acondicionado. Definitivamente. Entonces, era muy raro que hubiera entrado. Y además en mi oficina estaba cerrado, era como un cubo. Entonces me fui y me senté con la mariposa pegada aquí. Y seguí, porque era cierre de mes, como vuelvo a decirlo. Tenía que hacer facturas, fui al taller. A donde iba, ahí traía la mariposa. O sea, dije, cuando vaya a facturación se va a volar, ¿no? Al salir del aire. Sí, claro. No, ahí se quedó. Estaba aferrada a lo bueno. Entonces, ese día teníamos que visitar a una pareja, ¿verdad? Ahora hablando de ministerio, me quito una cachucha y me pongo la otra, ¿no? Entonces, mi esposa ya me estaba esperando en casa. Se llama Ruth, mi esposa. Un saludo. Entonces, me subí al carro, prendí el aire y dije, ¿se va a volar? No, ahí se quedó. Llegué a la casa, no le había dicho a ella y me dijo, ¿y eso que traes ahí? Y le dije, pues no sé, digo, ahí está. ¿Quién es ese fistol? ¿Quién te lo puso? Entonces, teníamos que ir a visitar a esa familia. Me quité el gafet, literal, y salí y la mariposa seguía. Llegamos con la pareja, la mariposa seguía ahí. Platicamos con ellos, los compartimos, me tomaron fotos, platicamos. Y yo estaba meditando porque cuando tú que compartes, Paco, deberás saber, ¿no? Y que eres muy creativo además. ¿Qué estás pensando, no? Oye, ¿qué esto qué? ¿O para qué? ¿O de qué? O por más que no quiera ser emocionalista, por más que no quiera ser, pero dices, bueno, qué rollo, ya es demasiado, pues ya es mucho. Entonces, antes de llegar a mi casa, dije, pues es una ilustración que voy a utilizar o no lo sé. Entonces llega y camino a mi casa, me paro en un lugar, me muevo la camisa, ¿verdad? Y después como 7 horas la mariposa empezó a volar,
¿no? Porque yo hasta pensé que se había dañado las alas. Entonces me quedé pensando y empecé a meditar en eso. Y encontré la historia maravillosa de la mariposa monarca. Que esta mariposa, no sé si sabías, Paco, pero esto es una historia muy bonita para los jóvenes que escuchan esto y que espero que lo puedan escuchar. Porque la mariposa monarca nace en el norte de Estados Unidos, el sur de Canadá, y esta mariposa vive 9 meses, a diferencia de sus antecesoras que viven 1 mes nada más. Fíjate, son 4 generaciones. 3 generaciones viven 1 mes. Y aparece una 4ª generación, que esa 4ª generación va a vivir 9 meses. Le llaman la generación Matusalén, porque es una generación diferente. Esta generación, Paco, es la que va a volar desde el norte de Estados Unidos y va a llegar hasta Michoacán. Va a llegar a Ciudad de México, va a llegar, o sea, se va a venir volando desde allá para poder llegar a Michoacán, a los Oyameles, que ya he estado ahí, no sé si te ha tocado ir. Sí, es un lugar muy bonito. Súper, yo recomiendo a quien no haya ido alguna vez, tiene que hacerlo, nada más que si aquí para subir las escaleras ocupas un oxígeno, debe ocupar 5 oxígenos. Sí. Entonces, cuando esta 4ª generación viene volando, tiene el propósito, fíjate, su información genética, vamos a decirlo así, le dice que no se reproduzca y que tiene que volar a un lugar y que no viene en grupo. Ojo, parece que viene en grupo, pero cada una es como si trajera un GPS integrado. Va a volar todos los días alrededor de unas 30 millas diariamente para en el lapso de 1 mes, porque sale en octubre y llega en estas fechas, en noviembre. Bueno, no sé si está bien que diga la fecha, pero en las fechas de noviembre va a llegar al lugar que no sabe dónde es y que su información genética le dice que tiene que ir, porque si no lo hace, toda una especie se puede perder. Toda una especie se perdería porque tiene que salir del lugar frío y tiene que recorrer todas esas distancias, llegar en noviembre y quedarse hasta marzo o abril más o menos, y va a volver, ya no vuelve por el mismo lugar, de entrada viene por el este, entra por la parte central de México y llega a Michoacán, y de salida se va por todo el este, se va por Veracruz, sube Tamaulipas, toda esa parte para volver esta generación especial. Entonces, esta generación, Paco, es la que yo creo, y es lo que escribo a través de este libro, y no voy a decir más porque lo voy a spoilear, pero para que me inviten a platicarles del libro, pero esta generación creo que es la generación que Dios está levantando en este tiempo. ¿Por qué reyes y sacerdotes? Porque justo cuando Abraham es bendecido por Melquisedec, dice que cuando él llega, dice que aparece Melquisedec, que era rey y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús es como Melquisedec, rey y sacerdote. Y dice en Zacarías, dice Zacarías 6:13, dice que él será rey y sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus 2 oficios. Y esa es la generación que yo creo. Porque hay una armonía perfecta al hacer lo que me gusta con lo que me encanta. Porque a través de, no me dejarás mentir, Paco, un deportista, un Denzel Washington, por ejemplo, que es un gran actor y que es cristiano, los jóvenes van a escucharlo más a él que a un gran evangelista. ¿Por qué? Porque él ha impactado a través de lo que hace y ha vivido y ha dado testimonio. Y hay una armonía perfecta. Y eso es lo que yo creo. Cuando yo hago las cosas en mi trabajo y las hago con excelencia, no por carga, sino porque Dios lo produce en mí, porque produce el carácter, como la mariposa monarca, porque ella necesita carácter, perseverancia, determinación, y es un insecto bien pequeño. Entonces, cualquier persona, aunque tú te sientas un insecto, si eres determinado, si eres constante en algo, no te desanimes, Paco, continúa, si eres constante, si eres perseverante, vas a poder ver el fruto, vas a poder ver todas las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida, ¿no? Y esa es la gran enseñanza, y a veces nos sentimos así. Entonces, y si tú eres una persona profesional, un joven que se está preparando, yo creo que al hacer las cosas bien y de la mejor manera, vas a mostrar
mayor impacto, más impacto. Claro que yo quisiera estar ahorita en África, predicando, en Japón, no sé, no, escogí mal, ¿verdad? No, en Francia, en Italia, en Dublín, haciendo mega eventos, pero ahora estoy compartiendo aquí contigo y con otra persona y en mi trabajo sucede lo mismo, porque ese es nuestro campo misionero. Ahí es donde nos ha puesto, a ti te ha puesto aquí en la radio, en un lugar de influencia con ese propósito, ¿no? Ya te estoy queriendo... Entonces, soy el insecto aquí. No, muy bonito. Me encanta esto. Me estás motivando a escribir mi libro. Yo no he tenido esa experiencia con una mariposa, pero a mí me pasa mucho con moscas. Siempre las moscas vienen conmigo y ando rodeado de moscas. Entonces, escribe algo de eso. Que sea mi vida. Mi vida es una... ¿Qué? Creo que por ahí voy a empezar. Hay que escribirlo. Eso. Sería un buen libro. Pero bien. No, qué bonita la anécdota y qué bien lo que me estás diciendo. Tienes completamente la razón. Y efectivamente eres en el área en la que trabajas un profesional exitoso. Aquí parece el programa de esos antes de Televisa, él es lo mejor, etcétera. Pero la gente que viene aquí a los podcasts de Buena Nueva es gente que conozco que es sincera, que es transparente y que también puede mostrar eso y no con el afán de, sabes que soy increíble, sino motivar a personas que de pronto no tienen ese foco y que tienen esas ganas o están en ese proceso y que sin pena lleguen y logren, sobre todo tú dijiste algo muy importante, que seas constante, la disciplina, que es algo que nos cuesta a muchas personas, nos cuesta como cristianos y no cristianos, como mexicanos y como seres humanos, el disciplinarnos en algo. Tú has tenido ahorita una disciplina que es otro tema también, pero en cuanto al cuidado físico, ¿no? Que de pronto nos descuidamos y comemos y sin equilibrio. Y muchas veces aún como cristianos predicamos el ser sujeto del espíritu y dominio propio espiritualmente, pero no tenemos dominio propio en el cuerpo. Entonces lo que tenemos dentro se debe de reflejar también en lo de fuera. Y ese es otro tema que probablemente platiquemos en otra ocasión. Pero eso es lo que va mucho de la mano y lo que me encanta y que quisiéramos un desafío también para la gente que nos ve, nos escucha, el entender que puedes ser profesional. Me encanta, como dices, hago lo que me gusta y lo que me encanta. Y lo que me encanta. Y los llevo de la mano. ¿Eres una persona feliz? Totalmente, Paco. ¿Por qué? Totalmente. ¿Qué te haría falta ahorita? Así que me digas, mira, soy feliz, pero me encantaría ahorita, ¿qué? Mira, creo que esto hila con otra historia rápida. Son los testimonios, ¿no? Échale, los dale, los testirollos. Ni pusieron a grabar aquí, así que ya sigue hablando. No te preocupes. Aquí se perdieron unos... Fíjate que cuando el tema del COVID, que ya es un tema que ya pasó, pero que en realidad está vigente, porque nunca se dio vuelta la hoja. ¿Estás de acuerdo, Paco? El que te di fue de COVID. Sí, o sea, por eso te digo. Quedan secuelas y nos han quedado muchos, nos quedamos dañaditos, pero cuéntame esa historia que es muy unos importante. Más que otros, mi Paco. Yo ya estaba y dije, a lo mejor me mejoro, pero no. Ahí salió. Fíjate que cuando empezó lo del COVID, pues yo como todos, la mayoría nos contagiamos, ¿no? El caso mío fue hasta el año, o sea, así estuve en casa guardándome y todo, pero cuando llegó la variante Delta, que es la que estaba ya en la India y todo el rollo, en 2021, pues me dio COVID a mí, a mi esposa y a uno de mis hijos, a Natanael. Entonces fuimos con el doctor, fuimos con el especialista y nos hizo estudios y todo el rollo. Y cuando nos hizo los estudios, encontró una neumonía leve. Era prácticamente lo que sucedía a cualquier persona contagiada de COVID. Pero cuando vio los míos me dijo, tienes que descansar, me dijo. Así enfáticamente. Y no me dejarás mentir, Paco, que cuando alguien te dice, debes descansar... Es cuando más quieres hacer cosas. O cuando alguien te dice, no te estreses. No tomes café. Se me antojó un café, aunque nunca tomaba. Sí, no te estreses, te vas a estresar más. Dicen que cuando te dicen no, es el contrario. Exactamente. ¿No? O sea, nuestra mente no entiende ese no y es un sí. Exacto. Entonces, le dije, ¿pero por qué? Y ya me explicó y me dijo, mira, hay un componente químico que a través de lo que sucede específicamente contigo, que si tú no descansas, te puede afectar, te puede llevar a otro nivel el problema del COVID. Y pues viendo todo lo que pasaba dije, pero ¿cómo voy a descansar, verdad? Porque como padre de familia, como te pones a pensar muchas cosas. ¿Qué pasa si falto a mi esposa, a mis hijos? Y es como muy existencial, como me preguntaste ahorita, ¿no? ¿Eres feliz, no?
Entonces empecé, ya nos dijo, se tienen que apartar en casa, cada quien en un cuarto, yo me quedé en un cuarto aparte y ahí empecé pues a preguntarle a Dios, a decirle, Dios, ¿qué pasa? Porque me sentía estresado, me sentía cargado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y en mi devocional, todos los días buscando, ¿no? Pidiéndole, Señor, háblame, muéstrame algo al respecto. Y el quinto día, Paco, encontré esto que me encantó. Dice en Hechos 13:39, dice, todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Es la Nueva Traducción Viviente. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Y me impactó porque a mí me gusta leer y tomar notas todos los días. Leer y tomar notas. Entonces mis notas yo estaba anotando que era su primer mensaje. Es la primera vez que él va a hablar en público, Pablo, que va a predicar él ya directamente, porque recuerda que iba con Bernabé. Y entonces este es su primer mensaje. Y a mí me impactó porque yo dije, ¿qué está hablando, no? Justo a los ojos de Dios. ¿Por qué me sentía con tantas cosas? ¿Por qué muchas personas se sienten acusadas? ¿Por qué muchas personas se sienten cansadas, estresadas? ¿Por qué muchas personas se sienten en esa situación? Que es lo que yo pude comprender en mi momento, ¿verdad? Y no entrar en el descanso de Dios. Es porque todavía estamos con un pensamiento en la ley, en el juicio, en sentirnos juzgados. Hice esto mal, no pude hacer esto, me falta hacer esto, debo. Vemos el cristianismo como una forma de crédito. Es que debes, hasta los mensajes, no sé si, es que deberías orar más, ¿cuánto más? Deberías leer más, ¿cuánto más? Paco, ese momento para mí fue clave, porque me di cuenta de eso, es que dije, no estoy orando lo suficiente y por eso estoy así, y me abrumado, acusado, y entendí que la gracia de Dios es suficiente. Puedo decirte que después de muchos años, hasta ese momento, pude entender o me fue revelada la gracia de Dios, porque uno es hecho justo a los ojos de Dios por gracia. Y en ese momento es como si, ¡wow! Sentí una libertad y empecé a comprender la gracia de Dios en mi vida y a disfrutar y a vivir la felicidad, todo lo bueno que tengo en Cristo, todo lo bueno que he recibido, con una libertad de poder entender la gracia de Dios, porque Jesús ya llevó todo el castigo, ya llevó todas las faltas y yo estaba queriendo llevar debo hacer esto y debería hacer esto más, como ahorita que dijiste, ¿por qué no formamos buenos hábitos? Porque los hacemos sobre el deber. Es que deberías de comer mejor, deberías de hacer más ejercicio. No es un deleite, no es algo que se produce de manera natural. Y la vida espiritual es algo que necesita producirse de manera natural. ¿Cuándo has visto un árbol que le dices, debes dar fruto? Él los da porque es su naturaleza y porque tiene la vida. Si yo tengo la vida y la gracia está en mí, entonces los frutos de los buenos hábitos se van a producir. Los buenos hábitos son los que cambian tu vida y esos buenos hábitos se convierten en carácter. Siembra una idea, todos tenemos la buena idea de lunes ponernos a dieta. Dice, siembra una buena idea y tendrás un hábito. Los que saben de hábitos dicen que se necesitan 3 semanas para un hábito. Hay quienes lo niegan, pero puede ser bueno. Yo creo que te acostumbras. Podría ser, probablemente, ¿no? Me levanto a tal hora, pongo el despertador, pero al mes, ponle, más o menos, automáticamente mi cuerpo ya me va a levantar. Pero eso, si siembras un hábito, se convierte en disciplina. Y si siembras una disciplina, se convierte en carácter. Pero ¿por qué no lo logro? Porque lo hago en el deber. En el deberías hacer esto. Y yo escucho ahora más, con todo respeto, ¿verdad? Pero escucho más de repente los púlpitos, más un decálogo de lo que deberías de hacer. Y las personas se van con una carga. Debes orar más, debes dar más dinero, debes hacer más estas cosas y no permiten que la vida sea natural y que se produzca de manera natural. Porque claro que sí, para poder llevar el ritmo, ahorita que decíamos ministerio y trabajo, si no haces ejercicio está complicado. Si no cuidas tu alimentación, está complicado. Si no duermes bien, está complicado. Si no tienes el hábito de la lectura en la palabra, yo escucho ahorita que hay muchas formas, ¿no? De que, no sigas. Entonces, para caminar en eso,
es algo natural que Dios produce, que su espíritu produce en nosotros. Y entonces se va formando y entonces el carácter se ve. No se dice. Se ve una persona de carácter. Tú puedes verla en sus acciones, en lo que hace. Y si está en un mundo profesional lleno de gente que cree que lo sabe todo, y ahí estás tú reflejando a Jesús, y ellos te preguntan, oye, pero ¿cómo lograste hacer esto? La gracia de Dios. ¿Cómo lograste esta certificación? Este libro es increíble lo que Dios ha hecho, a donde me ha llevado a hablar. Y me invitaron, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos me invitaron una asociación a hablar, porque resulta que la mariposa monarca, además de todo lo que hace en México, porque los que han ido a Michoacán no me dejarán mentir que es uno de los estados que a mí me encantan. Inviten a Morelia, a Michoacán, ahí. A comer obleas. Es un lugar hermoso, y es porque ahí llega la mariposa monarca. Pero este pequeño insecto, fíjate, logra que el Mississippi de Estados Unidos, por ejemplo, que es el río más grande y que termina en el Río Grande, que nosotros le conocemos como el Río Bravo. Ahí estuve grabando un documental en McAllen, Texas, porque este insecto, con lo que hace, con la polinización que logra, ayuda a la preservación del agua en Estados Unidos. Entonces ellos están queriendo cuidarlo, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Y me invitaron a hablar mi experiencia ahí. Dicen, ¿y cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Pues nada, no hay nada especial. Es la gracia de Dios. Y eso es lo que yo creo que, por eso es el llamado a estos reyes y sacerdotes, ¿no? A esta generación especial. Y así, Paco. Me parece excelente esto. Hay una cosa también muy triste, y hablando de ecología y otras cosas, que efectivamente la mariposa monarca está muy descuidada. Como mexicanos, el hábitat también he visto que ha disminuido la migración de estas mariposas, que están llegando mucho menos. Yo fui ya tiene más de 20 años que estuve ahí, y se veía hermoso. Es un tapiz de mariposas por todos lados. Pero últimamente sí ha bajado, y no le hemos puesto cuidado a eso y a otras cosas, ¿no? Como también la iglesia creo que no le ha puesto a los líderes ese cuidado a esa nueva generación. Ese es un buen punto, Eso es muy a esas nuevas generaciones, porque tenemos por ende de que sí, la generación de relevo, ya les llevamos y evangelizamos y tenemos iglesias grandes y congresos, pero en realidad hay una deforestación espiritual de jóvenes y de estas nuevas generaciones que, como tú dices, no van a ser generación Matusalén que dure en un cristianismo por años y que lo transfiera, sino que se puede perder. Son 20 millones de mariposas las que viajan, y ha habido una disminución increíble. ¿Y sabes cuándo se recuperó? En la pandemia, curiosamente. Porque el hombre no estuvo ahí metido. Exacto, porque están dañando los lugares donde llegan, y los cristianos que participan en eso, te lo digo porque yo en las empresas ayudo a empresas a ser socialmente responsables, y no ves a los creyentes participando, como que es como un tabú eso de participar y no nos damos cuenta que es una herramienta para jóvenes. A los jóvenes les interesa involucrarse en mejorar su entorno, y es un medio de testimonio grandísimo. Y es verdad, es muy triste, no nos damos cuenta. El primer producto de exportación de México, creo, no sé al día de hoy, pero creo que es el aguacate. Y la pregunta es, ¿y por qué se logra eso? Sí, porque crea un ecosistema. Los aguacateros de Michoacán es la zona donde más fuerte tienen eso. Exacto, y es donde llegan las mariposas, ¿no? Que crean un ecosistema, pues para poder lograr eso, ¿no? Y es que si entendiéramos esos pedacitos, esa sinergia de la naturaleza con el ser humano, y entenderíamos también esa sinergia del cuerpo de Cristo con los líderes, con los profesionistas, con los que están haciendo cosas que otros no hacen. Entiendo lo que hace el hermano, el conocido, y entonces veo de qué manera aporto, pero somos muy envidiosos, somos muy egocentristas, soy muy el logotipo de mi iglesia, no comparte las mismas creencias que la tuya, ni la misma forma de ser. Entonces, en vez de crecer, nos vamos deforestando, nos vamos minimizando, nos vamos desapareciendo, nos vamos dividiendo. Uh-huh. Hay ahora más iglesias, no hay iglesias. Había una que era grande y se dividió en más pequeñitas, uh-huh, que cada quien hace sus cosas. Y permitimos que la polilla y el orín corrompa. Eso no tiene nada que ver, pero me imaginé dentro de las No vayas a voltear la mesa esta, por favor, Paco, porque... Voy a levantar esto, generación de víboras. Oye, ¿cuándo entras en el pastorado? ¿O cómo vamos a ir con... Pues fíjate que, como te comenté, yo fui a la escuela bíblica, uh-huh, pero duré 20 años sirviendo en mi iglesia, en el mismo lugar donde
donde nací de nuevo, en diferentes áreas, jóvenes participando en el consejo, compartiendo, haciendo todas estas cosas. Y Dios, por su gracia, después justamente de la pandemia, recibimos el llamado de parte de Dios con mi familia. Estuvimos orando muy buen tiempo y recibimos el llamado de empezar su iglesia ahí en la ciudad de Culiacán. Y Dios ha sido muy bueno. De hecho, ahorita estamos cambiándonos, estamos del lugar que estábamos, ya no cabían las personas y estamos moviéndonos a otro lugar. Hay mucha inseguridad en la ciudad y eso abrió una gran oportunidad, porque yo creo que Dios hace que las crisis se conviertan en oportunidades. ¿Y qué pasó? O sea, hay una crisis de inseguridad y una empresa muy grande que estaba... ¿En Culiacán hay crisis de inseguridad? Sí. No sabíamos. No sabía. Qué raro, qué raro. ¿En México inseguridad? Sarcasmo para toda la gente que está allá. Esperemos que dentro de poquito tiempo nos riamos de esto y digamos, sí, es cierto, en ese tiempo que grabaron estaba terrible, pero ahora ahorita ya no. Todo bien. Todo fine. Por todo fe. Fine. Entonces, fíjate que eso ayudó a que ya ves que es muy difícil conseguir lugares específicos. Se liberaron unas bodegas de empresas que tuvieron que moverse por la inseguridad y fue una oportunidad, porque ahí Dios abrió esta puerta, les presentamos un proyecto, lo aceptaron y ahí estamos. Entonces, Dios convierte las crisis en oportunidades. Y ahí estamos sirviendo. ¿Cómo? Tú mencionaste ahorita, recibimos el llamado. Me gustaría saber tu perspectiva de ese recibir el llamado. ¿Cómo es ¿qué es ese llamado? Alguien dirá que no conoce mucho el argot del caldo cristiano. ¿A qué le llamamos un llamado? ¿A qué le llamamos? Fíjate, voy a empezar con lo que decíamos al principio, que era la emoción de cuando recién me convertí. Que en ese momento dije, dale, vete y prepárate porque vas a ser un misionero, vas a ser un predicador. Y necesitaba pasar por el carácter, la determinación de estar en casa por 20 años y ser formado y ser preparado. Sobre todo, saber y entender el evangelio. Yo creo que eso es fundamental e importante. Entonces, ¿por qué? Porque si no, entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿De qué vas a hablar o de qué se va a tratar? Entonces, Dios nos habló que era el momento, a mi esposa y a mí, que ya lo sabíamos de hace tiempo, pero entendíamos que estábamos en una preparación y la verdad que estábamos hasta un poco cómodos, ¿no? Cambia todo el ambiente después de pandemia, o sea, todo cambió. Estamos entendiendo que hay un tema pospandémico muy fuerte. ¿Por qué? Porque las personas, Paco, y esto creo que es bien importante, ya no es la misma. Hay un problema de salud mental muy fuerte en México y en América Latina y en el mundo. Y esto se debió a que en la pandemia estuvieron las personas encerradas mucho tiempo. Otro factor fue que no pudieron ni tuvieron la capacidad de vivir los duelos. Yo veo a mucha gente todavía que no, y hay gente que quizás no por la pandemia, ¿verdad? Y entonces viene toda esta situación y yo en mi devocional entiendo qué pasó con los discípulos, porque yo lo veía así, o sea, ellos tuvieron un duelo, por así decirlo. Jesús ya no estaba con ellos. Su amigo que estaba con ellos los traicionó y fue el que lo asesinó. Entonces era un gran mitote, pero a la vez, imagínate el dolor para los discípulos. O sea, ya no está el maestro. Y luego el que llevaba las finanzas nos traicionó a todos y por culpa de él se murió. Entonces, imagínate el duelo y ellos no lo podían vivir porque aparte estaban siendo perseguidos y tenían que estar escondidos. Muy parecido a la pandemia, ¿verdad? Hay un libro que se llama El hombre en búsqueda de la felicidad, de Viktor Frankl. No sé si lo has leído. La logoterapia, claro. La logoterapia. Y él habla de lo que pasa. Me encantó ese libro porque me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie habla qué pasa después de que pierden los alemanes y lo que sucede alrededor. Y él lo aborda. Todo lo que pasa después de los campos de concentración. Y eso es lo que yo veo. Entonces, los discípulos, ¿cómo lo abordaron? Que eso es lo que yo le diría a una persona que está viviendo o que está viviendo esta situación de problemas de salud mental, de problemas emocionales derivados de todo lo que sucedió en la pandemia. Aparte, otro factor clave fue toda la medicina que tomó la gente, que mucha ni siquiera sabían para qué servía. Entonces,
todo eso combínalo, ¿no? Y con un mundo que entras después de pandemia y estamos en un mundo en guerra. Porque lo que está pasando en el mundo son guerras y lo que está pasando hoy por hoy en México es una guerra. O sea, lo que está pasando en Sinaloa es una guerra entre el narcotráfico, quieran verlo o no, es una guerra terrible y tenemos que vivir en medio de eso. Yo tengo que seguir ministrando en medio de eso, tengo que seguir trabajando en medio de eso y animando a la gente también, porque es una gran, gran oportunidad. Pero los discípulos, ¿cómo lo lograron? Y es que Pedro dice que cuando no estaba Jesús y estaban ellos orando, dice que encontró una palabra, que dice, encontró lo que había sucedido con Judas. Fue lo primero. Dijo, que otro tome su lugar, dice. Y esa palabra fue clave para Judas. Y también fue clave para el llamado, para mi vida. Que otro tome su lugar, dice. O sea, entendió lo que decía la palabra y dijo, necesitamos entonces, conforme a esta palabra, ¿verdad?, poner a alguien más para que estén los 12 que necesitamos ser. Y empezaron a caminar bajo esa palabra. Y tú los ves más adelante y de igual forma. Viene Hechos 2. Se derrama el Espíritu Santo según Hechos. Y dice Pablo, y todos dicen, están borrachos. Y Pedro dice, no. Esto es lo que la palabra dice. O sea, a lo que voy es, ¿cómo venció él este problema de enlutamiento? ¿Cómo vencieron este problema tan grave con una revelación en la palabra? Personal. No la revelación del profeta, o de los de la sana doctrina que dicen que ellos... No. Tú personal, tú en la palabra. Porque tú la vives y la experimentas. Y eso me pasó. Entonces entendí y dije, es el momento de un relevo, de un liderazgo, que tengo que empezar a caminar en lo que Dios ha llamado. Y entonces hablamos con nuestro pastor, estuvimos en oración 6 meses y empecé primero con mis hijos, porque todavía estábamos en pandemia. Empecé 6 meses en casa con mis hijos a compartirles a ellos, poco a poco, y pidiéndole a Dios que nos mostrara, y Él lo confirmó, y empezamos conforme esta guianza, y Dios ha ido obrando. ¿Cómo un joven lo puede asimilar o cómo una persona lo puede asimilar? El llamado es algo que tú recibes, pero que es confirmado. Es confirmado en el proceso previo, durante y posterior a su iglesia, a tu familia. No puede ser que alguien diga, es que Dios me llamó y tu esposa, por ejemplo, no reciba ese llamado. O sea, pues, ¿cómo? Claro. ¿De dónde? ¿No? O en el caso de por ejemplo, yo que tomé un tiempo con mis hijos, porque también ese es otro tema, ¿no? Entonces, un líder en todo lo que hace, de antemano ya estábamos sirviendo, ya estábamos compartiendo, pero no con la responsabilidad de un liderazgo de este nivel. Entonces, para mí ese fue el proceso, y yo creo que lo que podría decirle a alguien que está en ese proceso es que sea confirmado en tu vida y que tengas claro que el mensaje es el mensaje del evangelio. No se trata ahorita de que se puso de moda, voy a poner una iglesia linda, padre, chila, decimos allá en el norte, con todas estas cosas, y para que los jóvenes se la pasen bien. No es un club social, no es algo que está de moda, es la iglesia de Cristo, es el mensaje del evangelio de la gracia, ¿verdad?, que transforma vidas. Me parece excelente, mi querido amigo. Así es. Yo, porque te voy a invitar a hacer una iglesia worship ahorita. Tengo unos amigos que tocan. Dale. Pero bien. Oye, el tiempo se nos fue, el podcast por ahorita va a terminar. El tiempo se pasa volando, sobre todo cuando vas en avión. Ajá. Como en tu caso, que ahorita vienes, chiste de los 90. Pero te quiero agradecer que estés aquí. Gracias por lo que nos has compartido. Aquí estamos en Buena Nueva y vas a tener algunas cápsulas por ahí también para que vean, y que no sea solamente esta vez, que ahora que vengas también de visita de trabajo aquí a Ciudad de México podamos tener otro tiempo para que nos enseñes, nos sigas platicando, nos sigas motivando en todo lo que haces. Y porque de trabajo y lo profesional hablamos poco, solamente de etcétera, pero en todos los puntos que estás para que siga trabajando y todo esto, ¿no? Entonces eres un profesional, un buen amigo, un buen padre de familia, un buen hijo. Espero que opinen lo mismo mi esposa y mis hijos. Esperemos que sí, si no ahí les mandamos un regalito para que digan, sí, mi esposo, todo. Pero gracias, Tú gracias por venir. No. Gracias por venir. Gracias, Paco. Un honor. Jesús Palafox.
hemos encontrado más o menos ahí. Sí, definitivamente somos primos. Somos algo, ¿no? Totalmente. El ojo caído, el cachete grande, Sí, no, sí, todo sí, estás sí. más acá. Pero está todo bien. Sí. Gracias, amigo ex-COVID y ya que no hay COVID. Ahí está. Gracias por estar. Esto es Buena Nueva. Él es Jesús Palafox. Nos vamos a dejar aquí Gracias. tus redes de iglesia, personales. Todas. En Instagram, ¿cómo estás? Jesús Palafox. Tal Así, cual. tal Jesús cual. Palafox y si no... PS-Jesús Palafox. Ahí lo ponemos. Gracias, Ok. Buena Nueva. Gracias aquí a Chris. Gracias a Sebastián. Gracias a Dani. Gracias Sabri y toda la gente que Gracias. está aquí en Buena Nueva, MBS Radio. Yo sigo siendo Paco Palafox por 2 ahora. Y Jesús Por dos. Palafox. Jesús Palafox. Gracias. Gracias.